están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros una vez más en este tiempo tan especial, lleno de la presencia de Dios y sobre todo tratando de dar mucho conocimiento, de expandir el evangelio y sobre todo nuestra fe, que en medio de todos estos programas sea fortalecida. Así que hoy tenemos un programa muy especial, continuando esta temporada de verdad o engaño, así que no se la pierdan, estén muy atentos a este mensaje del día de hoy. Hola, buenas noches para todos, Dios los bendiga, estamos muy contentos de estar acá en este espacio que se ha creado para atender a muchas preguntas, tratar muchos temas de una forma diferente. Estamos muy contentos porque sentimos que es un espacio que sirve para que muchas personas se conecten con muchos temas que parecen obviarlos o que preferimos muchas veces ignorarlos, pero que en algún momento de nuestra vida llegan y golpean a la puerta y no sabemos cómo atenderlos. Así que, pues como siempre les decimos, bienvenidos a este espacio. Queremos que sea un momento para usted, un momento con Dios, un momento de aprender. Y pues bueno, hola amor, ¿cómo estás? Pues muy bien, contenta, siempre digo lo mismo, yo creo que ya todo el mundo está acostumbrado a mi respuesta, pero la verdad es que sí, es una oportunidad donde nos podemos volver a ver, donde después de unos programas muy interesantes, un tema muy importante como fue el catolicismo, volvemos, digamos que con un tema o unos episodios muy especiales. Seguimos en esta temporada, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguirnos educando todos juntos en la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. O sea, yo creo que acá el mensaje está en medio de todo lo que estamos hablando, ratificar lo importante que es conocer la Biblia, lo importante que es conocer el Evangelio, lo importante que es conocer nuestra fe. Entonces, contenta, muy feliz por esta nueva oportunidad. Sí, y yo solamente debo decir que agradecemos a las miles de personas que no solamente nos ven a través de YouTube en este programa en vivo, sino que también lo hacen por diferido. Hemos recibido muy buenos comentarios de las personas que nos escuchan a través de Spotify, y pues recordarles que esto pues es un podcast en formato de video. La idea es que usted pueda ver cómo se realiza, cómo lo hacemos nosotros, es en vivo, por eso muchas veces usted ve que, no sé, hay cositas que que se colan, hay cositas que usted puede ver que nos faltan. Entonces, pues es un espacio muy ameno porque buscamos que usted se sienta en casa como en una conversación en la sala de su casa o en la sala de nuestra casa, y que podamos compartir un tiempo con un tema que siempre lo respondemos porque quisimos hacer una temporada dedicada a esto. En la temporada anterior nosotros tratamos todo el tema de la Agenda 2030 y tratamos también muchos temas relacionados al crecimiento del mundo, en el mundo occidental del Islam, de esta religión que hoy por hoy representa muchas preguntas a nivel social, económico en los países de Occidente. Y en razón a esto, muchas personas nos escribieron y nos dijeron: nos pareció interesante, nos pareció chévere cómo trataron este tema, nos gustaría que trataran así otros temas como el catolicismo. Entonces, pues bueno, ese fue el esfuerzo que acabamos de hacer, pero no paramos ahí. Por eso esta temporada se llama ¿Verdad o engaño? Verdad o Y engaño. por eso de pronto comenzamos hablando acerca del catolicismo, pues porque es la religión de pronto más fuerte en nuestra región, en nuestro país. Predominante. Exacto. Pero también surgen muchas preguntas alrededor de esto, y por eso es el tema del día de hoy, que es la diferencia entre religión
y secta. Porque muchas personas nos preguntaban, pero espere, ¿cómo yo diferencio qué es esto? ¿Qué pensamiento es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué nació esto? Y creo que lo más importante es entender de dónde vienen estos dos conceptos y cómo de ahí poder hablar de muchos de estas corrientes, de estas sectas o religiones que podemos ver alrededor del mundo y que tal vez decimos o hay mucha confusión con respecto a estos términos en sí. Entonces, pues nada, ese va a ser el tema del día de hoy, entonces no sé si te parezca. Claro, y entonces a ver si entendimos, para las personas que les gusta tomar apuntes, pues bueno, hoy seguimos tratando estos temas de religiones y sectas y hoy en esencia vamos a enseñar cuáles son las diferencias, cómo identificar una, en qué creen y pues yo creo que si te parece bien oramos y comenzamos este tema. Exacto, entonces si ustedes nos pueden acompañar allí en donde estén, con esta oración. Recuerda que todos estos mensajes, más que teoría, es justamente invitar a muchos a que vengan a Cristo, a que estén en el Evangelio de Cristo, a que conozcan a Cristo. Entonces, pues vamos a orar, ¿te parece? Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor Jesús, por este programa. Gracias por una oportunidad que nos das más de poder estar en este espacio donde podemos aprender tu palabra, Señor, donde sobre todo podemos afianzar una vez más nuestra fe en lo que creemos, Señor, en lo que estamos dispuestos a predicar a muchos, Señor. Gracias porque nos permites tener este espacio de aprendizaje, un espacio donde nos regalas de tu presencia, de tu espíritu, de tu conocimiento, de tu sabiduría. Señor, hoy pongo en tus manos a cada persona que está escuchando este mensaje para que tú, Señor, entres a su corazón, a su vida y puedas, Señor, abrir el conocimiento de todos nosotros y podamos cada día entender la verdad, que la verdad eres tú, Señor Jesucristo. Padre eterno, te damos gracias, te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, yo creo que hay que hacer una introducción a este tema, me parece muy valioso, justamente porque incluso cuando estudiábamos, vimos muchos autores que cuando quieren buscar, no sé, hacer un estudio riguroso, muchas veces comienzan hablando de religiones y terminan hablando de sectas y parece haber una confusión muy real en torno a estos temas. Ahora, esto no solamente de ellos, yo creo que hoy en día es muy difícil comprender cuáles son las diferencias, ¿sí? Y esto creo que en esencia es muy importante. Sí. Yo creo que para comenzar podemos ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice 1 de Timoteo 4:16, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Amén. Y fíjate lo importante de este consejo que da el apóstol Pablo a Timoteo. Y me llama mucho la atención que habla de un aspecto fundamental en la doctrina cristiana, que es la salvación. Además de esto, habla también de la salud espiritual de las personas a las que él le predicaba. Y esto es una invitación para todos los que enseñamos y para todos los que estamos muchas veces en ese lugar de escuchar y aprender. Tenemos que educar nuestro oído, tenemos que identificar cuáles son las doctrinas fundamentales de lo que nosotros creemos. Por eso la invitación es que tú estudies la Biblia, que tú conozcas cuáles son los principios en los cuales tú dices creer, porque la palabra de Dios es un libro que está lleno de muchas verdades que, como decíamos el programa pasado, no pueden ser cambiadas y tampoco pueden ser negociadas. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una salvedad y es que muchas personas afirman, y obviamente se dice así, que la Biblia es un libro interpretativo. El tema es que la Biblia no es un libro interpretativo de acuerdo a tu propia opinión, sino que la interpretación es dada por el propio Espíritu Santo cuando en medio de todos los años que se ha estudiado la Biblia, los grandes teólogos que han sido obviamente inspirados por el Espíritu nos han podido ratificar qué es lo que dice la Biblia. Es decir, no es una interpretación, no sé, se me ocurrió que este versículo dice esto para mí y para ti es otra cosa. No,
La Biblia tiene una certeza, tiene unos conceptos, tiene una doctrina fundamental que no se puede negociar, no se puede mover, no se puede manipular. Entonces sí es muy importante invitarlos a todos y incluso nosotros a seguir estudiando la Biblia de una manera correcta para que todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, tenga un peso, un fundamento doctrinal en donde digamos esto sí es de Dios o esto no es de Dios. Así es. Y eso que tú dices es tan importante porque en estos tiempos hay muchos pastores o muchos maestros o muchos líderes espirituales, no sé el nombre que ellos se ponen, no sé cómo ellos les gustan que los distingan. Lo cierto es que hay muchas personas que comienzan a hablar con la Biblia supuestamente como fuente o como base doctrinal y terminan enseñando cosas que ni siquiera están en la Biblia. Exacto. Y de allí parte nuestra necesidad de estudiar estos temas, porque muchas sectas nacen de esta forma. Claro. Y hay que tener cuidado porque lógicamente en un país donde, sí, escúcheme lo que voy a decir, en Colombia hay libertad de cultos y nosotros defendemos porque gozamos que tengamos este derecho. Justamente hoy lo estamos utilizando, pero también es cierto que eso ha permitido que muchas sectas, que muchas falsas doctrinas se enseñen como si fueran verdades. Y lo que más nos duele, y debemos decirlo, es justamente la salvación de esas almas perdidas. Sobre ¿Dónde todo están? que para Dios, o sea, si usted lee Segunda de Pedro capítulo 2, se dará cuenta que es un capítulo completo dedicado a los falsos maestros. Amén. Y eso nos refleja que desde tiempos de Jesús sí habían falsos maestros, o sea, siempre ha pasado esto. Pero entonces nos muestra este capítulo, si usted lo lee detenidamente, la responsabilidad que Dios recae sobre todo aquel que se atreva a ser falso maestro, porque no está solamente en juego su salvación, sino la salvación de muchos que lo siguen. Entonces, sí es muy importante, pues primero saber la Biblia, saberla interpretar, saberla enseñar y no caer en tal vez en estas doctrinas que nos pueden decir, claro, es que nuestro fundamento es la Biblia, pero la usan de otra manera. Muchas religiones, muchas sectas se han creado con fundamentos de la Biblia y usan la Biblia. O sea, hay sectas que tienen como libro la Biblia, Claro, pero la usan totalmente. de manera completamente distinta y errónea. Entonces, no todo el que usa la Biblia está diciendo la verdad. Y ¿sabes qué es lo que más me llama la atención de eso que tú dices? Antes ya de pronto entrar en materia, Sí. es que ellos utilizan algunos pasajes que sacan de contexto completamente, Claro. se los aprenden de memoria, Claro. y a partir de allí nacen nuevas filosofías humanas o nuevas doctrinas porque le agregan, comienzan a hablar de revelaciones dadas a sus líderes naturales, Ajá. lógicamente para interpretar ciertos versículos. Y muchas veces los cristianos protestantes que tienen que recordar en esencia cuál fue el nacimiento de la iglesia, que fue justamente volver a las bases del evangelio, puro y así lo quieran decir otros, duro también. Claro. Así que nosotros debemos recordar justamente que todos los reformadores, comenzando por Martín Lutero, quisieron volver a esa iglesia primitiva. Sí, eso es muy importante. Pero me llama mucho la atención que para todos estos reformadores el estudio de la Biblia era muy importante. Y hoy en día, desafortunadamente, una gran cantidad de personas no quieren estudiar la Biblia. Claro, porque tenemos perdón la expresión, pero llegamos al punto de la comodidad. Es decir, que todo lo que diga mi líder, mi pastor, mi iglesia, a quien ven de pronto incluso como Dios, porque miran o ponen su mirada en el hombre, entonces todo lo que diga esta persona es de Dios, es lo que Dios quiere, es lo que Dios dice. Cuando no se toman el tiempo de decir, venga,
¿Será que Dios sí nos dijo que hiciéramos esto? ¿Será que Dios sí nos dijo que esto es así? Entonces, la importancia de estudiar la Biblia no solamente debe recaer en quienes son líderes, pastores, ministros, adoradores, conocidos, no. La responsabilidad del estudio bíblico recae en todo aquel que decida creer en Cristo. Porque entonces, ¿yo cómo voy a creer en algo que no conozco? ¿Sí? A Dios no lo vemos, pero a Dios lo podemos conocer. Y si yo no lo conozco, ¿yo cómo voy a decir es que yo lo amo, yo lo sigo? No importa. Yo tengo que conocer cuál es mi fe. Así es. Ahora, bien, volviendo al tema inicial, queremos proponer resolver algunas dudas. ¿Qué son las sectas? ¿Será una secta igual a una religión? Y acá nacen muchas preguntas que vamos a tratar de responder a través de los programas. Tal vez hoy, siendo nuestro primer programa dedicado a este tema puntual, no vamos a poder abarcar todo. Pero vamos a preguntarnos, por ejemplo, si religiones o sectas tan sonadas en estos tiempos tienen algún fundamento para poder diferenciar y saber realmente qué son. Por ejemplo, la cienciología. ¿Será una religión o será una secta? Podemos hablar de otras que han sido muy sonadas por estos, en esta última era. Última era, como por ejemplo, no sé, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos o del séptimo día. De los últimos días. O los testigos de Jehová. ¿Dónde los ubicamos a ellos? También es muy importante hacer preguntas. ¿Será el gnosticismo una secta, una religión? ¿Estuvo presente solamente en los tiempos de Jesús? Entonces, digamos que en la medida en que vamos aprendiendo todo esto, pues es importante hoy puntualizar en esa diferencia entre religión y secta. Porque si bien en el mundo hay demasiadas creencias, a veces no sabemos cómo categorizarlas y cómo diferenciarlas y sí, en qué grupo colocarlas. Entonces, muchas veces estos dos términos se mezclan. Sí, hay y se autores, confunden. sí, hay autores que de pronto en sus escritos los han confundido y hacen que uno empiece a dudar de la diferencia de ellos cuando sustancialmente son diferentes. Exacto. Y fíjate que yo creo que lo más importante es ver los conceptos para entrar a diferenciarlos y justamente poder identificar qué es una religión y qué es una secta. Entonces vamos a definir religión y la vamos a definir de la siguiente manera. Es una palabra latina que quiere decir religar o volver a ligar al hombre con su Dios. Escúcheme muy bien, acá le estamos dejando de pronto esa definición para que usted la tenga en mente. Es una palabra latina que quiere decir religar o volver a ligar al hombre con su Dios. Y usted ve aquí ese Dios ese Dios en minúscula o ese Dios en mayúscula, porque acá hay que hacer una salvedad de su Dios. Es decir, es dado hacia una divinidad, pero con esto no quiere decir que todas las religiones me lleven al Dios verdadero. ¿Sí me hago entender? Es decir, es ese llevar al hombre a una divinidad, mas no todas me llevan al mismo Dios verdadero que es en el que creemos. Entonces sí es importante darle claridad porque la religión es eso. Tienen un Dios, el cristianismo tiene el Dios que es verdadero para nosotros, en el que creemos. Exacto, y es verdadero en todo lado. Pero las religiones buscan unas divinidades que lleven al hombre hacia ellas. Eso es lo que el concepto enseña. Exacto. Mientras que secta es lo contrario. La palabra secta, en lugar de agrupar, separa. Las sectas son, en términos castizos, los separados. Y escúchame, porque acá nosotros ya comenzamos a entrar a diferenciar los unos de los otros. Muchas veces llamamos a las sectas religiones, pero no lo pueden ser porque estas sectas han comenzado doctrinalmente en esas fuentes doctrinales o en esos principios de las religiones ya establecidas, y lo que han hecho es separarse porque han interpretado, añadido o omitido de acuerdo a los valores
ideales o filosofías en las que ellos creen y prefieren separarse de la verdad a la que sigue la religión. Exacto, o sea, por ejemplo, no sé, hablemos del Islam, que el Islam tiene una divinidad que es Alá, entonces el Islam conduce o lleva al hombre a ese Dios, que es Alá. Pero digamos que del Islam surgieron unos grupos X o Y que lo que hacen es decir, tomamos estas doctrinas del Islam, pero no somos iguales a ellos, entonces nos separamos del Islam y ahora somos llamados tales. Y se desligan de la religión central y se convierten en otro grupo, teniendo algunas doctrinas similares, mas no iguales. Eso es una secta. Así es. Ahora, mira estas otras definiciones que nos parecen muy pertinentes enseñarles. Grupo de personas de secta, ¿sí? Sí, de secta. Uh-huh. Grupo de personas que profesan una misma doctrina y que se ponen aparte. Esto es una secta, un grupo de personas que creen en lo mismo y que se separan. Uh-huh. Otra definición, conjunto de personas con una opinión común que se han apartado de la verdadera fe y que profesan una doctrina distinta. Ahora, para hablar de los inicios es algo muy importante porque nosotros enseñamos la Biblia y la pregunta es, ¿en los tiempos de Jesús ya existían las sectas? Por supuesto. Así que vamos a ver lo que nos enseñan justamente algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, en esa iglesia naciente, en el capítulo 5, versículo 17. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Cuando acá se refiere a saduceos, se refiere a eso, como a una corriente externa de los que venía de los judíos, ¿sí? Entonces, digamos que es un ejemplo de una de estos grupos separados, podemos decir, de los judíos. Otro ejemplo también está en Hechos, capítulo 15. Si usted me puede acompañar, capítulo 15, versículo 5. El libro de los Hechos nos narra muchas historias, obviamente relacionadas con lo que fue la iglesia primitiva y sus comienzos. Dice Hechos 15, 5. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Entonces, fíjate cómo la Biblia ya nos categoriza los saduceos, los fariseos, que eran como esa separación de los judíos, del grupo de judíos, y nos lo muestra como una secta, literal como lo estamos viendo. Otro ejemplo, rápidamente, Hechos 26, 5. Todo esto nos gusta, como usted bien sabe, sustentarlo con la Biblia. Yo sé que a usted también le gusta. Hechos 26, versículo 5 dice, ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Aquí nos está hablando Pablo, que él antes de convertirse a Cristo pertenecía a los fariseos y ahí fue donde empezó toda la persecución a todos los apóstoles. Y último ejemplo, digamos que para que se den cuenta que cuando Jesús estuvo en la tierra y después de haber ascendido, habían muchas sectas. De hecho, en tiempos de Jesús había una corriente muy fuerte pues de los fariseos, de los saduceos, donde pues eran muy claros y ellos fueron los que digamos que hicieron la persecución a Jesús. Dice Hechos 24:5, hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Y bueno, es una historia de un hombre que estaba haciendo mucho caos entre la iglesia y también ahí nos aclara, era una secta llamada Nazarenos.
Así es, y fíjate lo importante que es estudiarlo en el Nuevo Testamento. De hecho, ahorita vamos a abarcar, pero quiero hacer solamente un paréntesis muy amplio sobre el origen de la palabra secta. Muchos estudiosos dicen que nacen con un término que se llama animismo o espiritismo. La palabra animismo es una palabra latina que viene de animus, que quiere decir alma. Cuando hablamos de animismo estamos hablando de espiritismo y podemos entender que estamos tratando también de ocultismo y esoterismo. Y si usted lo puede ver a través de muchas historias en el Antiguo Testamento cómo estaban presentes. Este animismo o espiritismo estuvo siempre dividido en tres grandes principios. La necrolatría, que es la adoración de muertos, la adoración de espíritus, que es el espiritismo, el naturismo, que es la personificación de los poderes principales de la naturaleza o la creación, y eso es lo que nosotros vemos inclusive por las fuentes arqueológicas cuando usted ve que muchos pueblos en todas partes del mundo le rendían culto al sol, le rendían culto a la luna, le rendían culto a las estrellas, le ponían nombre. En fin, en la Biblia encontramos muchos ejemplos, por ejemplo, cuando los pueblos filisteos adoraban a los Baales y a todos estos espíritus inmundos, todos tienen una explicación en estas tesis. Entonces vemos que las sectas históricamente han estado presentes en muchos momentos de la historia de la humanidad. Total, y de hecho es como esa búsqueda de una divinidad que evidentemente siempre ha estado en Dios, pero es como una necesidad del ser humano pues para buscarlas. Ahora, retomando a lo que hablábamos del Nuevo Testamento, que ya hemos dejado listo, claro, ya pasamos, sí, exacto. Porque si nos vamos a poner a repasar toda la historia, nos podríamos quedar, seguramente vamos a hablar más adelante de estos términos. Sí, es importante, pero digamos que digamos que ya yéndonos un poquito hacia el Nuevo Testamento. Exacto, después de Cristo, para que la gente entienda esa línea histórica. Sí, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego, ¿verdad? Y la palabra que se usaba para, digamos que adjudicar este término de secta es el término griego airesis. Airesis. Tal vez lo pronuncié mal o bien, es no, pues griego. De hecho creo que acá pero aparece. Airesis, y esto traduce secta, pero también traduce herejía. Entonces cada vez que usted, si se va al griego original del Nuevo Testamento, o sea, si lee el griego y encuentra esta palabra airesis, entenderá que se está hablando de una herejía. Entonces, en muchos de estos textos que leímos de ejemplo, aparece este término airesis, donde nos muestra que era una secta, una herejía, un pensamiento totalmente equivocado, desligado del evangelio. Y ¿sí? Algo que me parece muy importante es que todos los que estudiamos la Biblia sabemos que los 66 libros del canon fueron inspiración del Espíritu, fueron dados a los hombres como una inspiración del Espíritu. Y algo que me parece que resalta en este término de herejía es ese celo que siempre se mostraba por guardar la doctrina. Exacto. Recuerden que los apóstoles y Pedro, Pablo, cuando hablaban de todos estos falsos maestros usaban este término. De hecho, hay un ejemplo muy claro en 2 de Pedro capítulo 2, que era el capítulo que yo les decía, que está dedicado a los falsos maestros, que usted lo puede estudiar detenidamente. Pero mire lo que dice el versículo 1, dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habían falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Me detengo hasta ahí porque me interesa es que vean esa palabra herejías, que es el término griego airesis. Digamos que es uno de los ejemplos. Y otro ejemplo que me parece también importante de resaltar, que tiene que ver mucho con esto, es en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que también nos habla de esos falsos maestros. Mira lo que dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios.
esta palabra suena muy fuerte, pero si nos damos cuenta y la palabra nos dice que Satanás es astuto y que se disfraza como ese ángel de luz, mirando a ver a quién engaña. Entonces, esta palabra suena fuerte como, uy, todo es del diablo, pero obviamente todas estas sectas, todo esto que se ha desprendido para engañar a las personas y separarlas del evangelio verdadero de Cristo, pues es una obra de Satanás. Y ha sido una obra que se ha usado durante toda la historia, como tú bien lo decías, para eso, para apartar al ser humano de Cristo, para apartarlo de Dios, para apartarlo de la verdadera salvación. Y es astuto, lo usa como esos maestros, esas personas que te dirigen, que te acomodan unas palabras que tú quieres escuchar y que te funcionan, pero que obviamente es un total error. Y fíjate que ese versículo que acabas de leer, donde el apóstol Pablo habla sobre los últimos tiempos, y acá justamente quiero hacer un énfasis muy especial, porque yo creo que en esencia las personas se preguntarán, ¿ustedes por qué están haciendo estos programas? Y sí, es porque nosotros creemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos que ya estaban profetizados, y para que justamente sepamos que estamos viviendo estos tiempos, tienen que pasar estas señales. Y una de esas señales es que abunden las falsas doctrinas, que abunden estas sectas, que muchas personas se pierdan o se deleiten en estas fábulas que les cuentan. Y justamente nosotros necesitamos que las personas estén alerta, que las personas eduquen su oído, que las personas sepan para que no se dejen engañar. Esto me parece fundamental. Claro. Ahora, fíjate que el Señor Jesucristo, cuando Él estaba enseñando sobre todas las señales que tenían que acontecer antes de su segunda venida, Él habla de esto. Y si quieres, podemos leerlo, por favor. No sé si tienes ahí Mateo capítulo 24, versículo 11. Sí, vamos a leer Mateo 24, 11 y lo vamos a leer con el versículo 12 y 13. Dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y mira lo que dice en este mismo capítulo donde nos habla de todas las señales antes del fin. En el capítulo 24, y en el versículo 24, exacto, dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Esto me impacta porque acá hay una enseñanza que nos debe quedar a todos y es que nadie puede decir, no, a mí nunca me van a engañar, a mí nunca me va a pasar. Al contrario, creo que todos debemos estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, pero sobre todo la sabiduría de Dios bien atenta, porque muchas cosas que nos pueden estar diciendo, no, es que eso es de Dios, puede que no sea. Y es como lo que hablábamos, el diablo se viste como ese ángel de luz, de que tranquilo, esto lo dice Dios, no te preocupes, cree en esto, vive así, puedes pecar, no hay problema, puedes hacer, ya hay muchas doctrinas de estas en donde muchos están siendo engañados por miles y miles y miles. Así es, y mira que yo hacía dos reflexiones un poco personales, y la primera era que muchas veces las personas le preguntan a Dios el problema de la maldad, el problema de por qué tienen que pasar todas estas cosas que están profetizadas, y justamente por qué existen este sistema de creencias falsos que llevan a las personas a vivir en una secta. Y justamente la explicación es que esto tiene que pasar para que la verdadera iglesia identifique los tiempos que está viviendo.
Es que Exacto. muchas veces cuando las personas estudian todo el tema profético, escatológicamente hablando, las personas quieren escuchar a grandes personas, a doctores, y hay que hacerlo, porque hay personas que llevan años estudiando la Biblia Total. y la enseñan, y gloria a Dios por estos hombres y mujeres valientes que enseñan el Evangelio de Cristo. Así es. Pero yo sí quiero hacer énfasis en algo, y es que Dios necesita que estas señales sean una alarma latente, no solamente para esos hombres dotados de gran sabiduría, sino para que cualquier persona pueda identificar los tiempos. O sea que queda muy claro que entre más se acerca el tiempo de la venida de Cristo, más cosas van a acontecer y van a ser peores. Es decir, que digamos que no va a suceder lo que alguno puede estar esperando, de que todo desaparezca, todo esté bien, todo lo contrario, todo va a estar mal, va a haber más engaño, va a haber más destrucción, va a haber más personas que se pierden, pero pues la gracia de Dios sigue ahí, ¿no? Porque Dios sigue dando tiempo y eso es lo más bonito. Y de hecho, parte de hacer este programa tiene tres enfoques muy importantes que ahorita los vamos a mencionar, pero sí nos parece como muy importante que sepan que, por ejemplo, en Colombia, entre los años 2004, 90, los 2000, más o menos sí. se crean así de repente 5 sectas nuevas, que 3 de ellas fueron la nueva era, Creciendo en Gracia, Oración Fuerte al Espíritu Santo, que fueron y siguen siendo muy fuertes en Colombia. O sea, ahora, se conocen, la gente puede decir, claro, sí, yo he visto un templo, una iglesia, como se llame. Ahora, fíjate, esto que estás diciendo combina justamente con mi segunda reflexión. Cuando leíamos Mateo 24, versículo 11 y 12, nos decía que el amor de muchos se va a enfriar. Y tenemos que unir todo esto porque justamente muchas personas identifican en estos tiempos como un gran avivamiento lo que está pasando. Y yo no es que tenga una percepción pesimista. Yo creo que en realidad la historia de la iglesia reciente tuvo momentos de verdaderos avivamientos. Sin embargo, todo estaba hecho también para que el amor de muchos de estas personas que fueron alcanzadas por la gracia y el amor de Dios se pusiera a prueba cuando llegaran esas doctrinas erradas que los llevaban a separarse de la verdadera fe en Jesús, del evangelio verdadero. Comenzaron a seguir un evangelio diferente. Ahora, las personas que nos escuchan nos dirán, ¿y cómo saber que lo que ustedes nos están enseñando no está mal? Si usted se da cuenta, todo lo que estamos enseñando acá está justificado y fundamentado en la palabra de Dios. Nosotros no hemos hecho este estudio con bases en filosofías propias, no. Incluso esta reflexión personal la estamos haciendo cimentadas en el Evangelio. Y la invitación que le hacemos hoy es que usted tenga los oídos muy abiertos para que el día que usted le dejen de enseñar el Evangelio de Cristo salga de ese lugar. No importa que tengan un título gigante que diga Iglesia Cristiana, el día que alguien le enseñe un evangelio diferente al evangelio de Cristo, en ese día usted está abiertamente viviendo su fe en una secta. Y está en un riesgo total. Entonces y por eso hay que tener mucho cuidado. Queríamos, en forma ya de conclusión, decirles que el propósito de esto tiene algo superlativo, 3 aspectos superlativos. Exacto. Digamos que el propósito de todo esto, o por qué es tan importante hablar de todo esto, lo primero es para sabernos defender. Y mira lo que dice la palabra en Efesios 4:14. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, y más adelante nos dice, bueno, en cambio hablaremos la verdad con amor, y bueno, nos muestra cómo no se deje engañar, realmente sepa lo que cree, o sea, que su fe esté fundamentada en algo real,
que usted sepa en qué cree, para que así mismo usted se pueda defender. Porque es que nos llegan muchas personas con muchas dudas. Dicen, pero es que yo soy cristiano, pero es que tengo a mi familiar que creen, no sé, es testigo de Jehová y yo no sé qué decirle. A veces me da como ganas de creer en eso porque es que como se parece tanto, pero yo no sé cómo hablarle. Entonces uno empieza, hey, qué importante es que tú sepas de qué se trata lo que él cree, en lo que tú crees y lo peses con la Biblia y realmente sepas que es verdad y que es mentira. Entonces hay que aprender a defendernos, no con el ánimo de destruir a nadie, sino todo lo contrario, con el ánimo de que lleguen a Cristo, de que vean, abran sus ojos, de que así como todos nosotros fuimos sacados del engaño, porque acá nadie nació con coronitas ya de cristiano, no, todos tuvimos que hacer una oración de fe y creer en Jesucristo. De esa misma forma Dios tiene misericordia para abrirle los ojos a otros, pero es que necesitamos personas que conozcan cómo explicarles. Exacto, y fíjate que tú ahorita nos decías algo, nos decías que en las últimas décadas han más o menos en un promedio de 4 a 5 sectas han nacido en Colombia, en el mundo muchas más, lógicamente, y muchas más que han sido noticia porque han hecho cosas completamente absurdas. Terribles. Lo hablo abiertamente, hay casos donde hay personas que han llevado a que toda una congregación se envenene, mueran a causa de una intoxicación porque ellos creían que era ya el fin de los tiempos. Hay otros tantos que se han alejado y han vulnerado los derechos de los niños porque tienen unas creencias que creen que los meten en esa colada. Claro, que al abusarlos entonces tienen como una experiencia no solamente corporal sino extracorporal. Con su divinidad. No, es terrible. Porque dicen, tienen unas creencias que seguramente llegaremos a poderlas estudiar más adelante. Ojalá. Pero me llama la atención que en estos últimos años que estas sectas y estas corrientes filosóficas humanas están haciendo tanto eco, pues que nosotros no nos tomemos el tiempo de prepararnos. Y lo primero para que tú puedas comenzar a identificarlas es estudiar la palabra. Fíjate lo esencial que es tener una buena comunión con Dios. Tener una buena comunión con Dios significa tener una relación con Él. Basar tu fe en lo que Él te enseña por medio de la palabra. Hacer un buen devocional es algo esencial. Que tú puedas todas las mañanas caer de rodillas y puedas tener un tiempo de oración. Y si haces esto, tienes un tiempo de reflexión, de estudiar la palabra de Dios, de poder comenzar a interesarte en ella. Y si sientes el llamado para enseñarla, entonces estudia, busca un instituto bíblico y comienza a estudiarla. Ten cuidado con las corrientes que escuchas, porque no todo lo que escuchas, y vuelvo y lo decimos como comenzamos, así lleve el título de cristiano, si no tiene la palabra de Dios como sustento, no es de Dios, no es el evangelio de Cristo. Y yo voy a decir algo muy rápido, y es que en las cosas del mundo, me refiero a las profesiones del mundo, o sea, no es algo malo, sino en la parte académica o profesional, no basta con el talento o la vocación. Hay que prepararse, hay que estudiar y hay que conocer en lo que tú consideras que eres bueno. Por eso es que a los chicos jóvenes los guían como para, de acuerdo a tus aptitudes, entonces te puedes meter en tal carrera para capacitarte. Así no basta con solo yo quiero. Pero pasa mucho en la fe y en el cristianismo, es que se quedan solamente en yo quiero servir, yo quiero ser pastor, y montan una iglesia y la abren como si eso fuera lo más sencillo, o simplemente, no, yo quiero ir como misionero, yo quiero ir a predicar a yo no sé cuántos países. ¿Y realmente conoces lo que vas a hacer? ¿Conoces qué estás enseñando? ¿Te has puesto en la tarea de estudiar la Biblia? Porque no estás hablando de cualquier cosa, estás hablando de Dios. Estás hablando de lo que garantiza la salvación de un ser humano.
No es Exacto. cualquier cosa. Entonces, Ahora, yo solamente, fíjate, estamos hablando de, tú me pusiste, no sé si me las puedas volver a decir, algunas sectas que se han creado en este último tiempo. nueva La era, nueva creciendo era, en creciendo en gracia, oración gracia, fuerte al Espíritu Santo. Obviamente todas habían unas estas. antes, Pero hay unas que son de mucho renombre, como los mormones, los testigos de Jehová, los y que han adventistas, hecho eco, rosacrucistas, porque testigos de Jehová, bla, bla, bla. fíjate que han hecho eco, y solamente termino con esto, porque incluso se ha tenido que poner límites, el Estado, y de alguna manera se ha tenido que ponderar muchos derechos como la libertad de culto con, por ejemplo, la protección de los derechos de las personas en estado de indefensión, como por ejemplo los niños. Ellos, por ejemplo, como principio tienen que ellos no reciben transfusiones de sangre. Entonces, Vulneran su derecho a la salud, claro, a recibir un tratamiento en Colombia urgente. hubo un caso muy, y lo digo rápidamente, Sí. un caso muy mencionado, y fue un caso de unos padres que tenían a su hijo enfermo y para poder salvar la vida necesitaban obligatoriamente de que este niño recibiera una transfusión de sangre. Para los padres, la respuesta fue un no rotundo. Sin embargo, la corte ponderó y se le otorgó los derechos a este niño para que su vida se protegiera. Así es. Entonces son temas que incluso tienen una trascendencia más allá de lo religioso. Ahora, volviendo al por qué es tan importante hablar de esto, es segundo, para fundamentarnos y edificarnos en nuestra fe. Y miren lo que dice nuevamente Efesios capítulo 4, pero en los versículos 11 y más adelantico dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea que todo aquel que sea pastor, todo aquel que sea líder de un grupo, así tenga un grupo de 5 personas, de 10 personas, así usted le esté evangelizando a su familia, tiene que conocer la palabra porque la responsabilidad recae sobre nosotros, recae sobre todos nosotros, que Dios nos guarde de decir cualquier cosa que se nos ocurra porque lo interpretamos así y resulta que Dios nos dice, ojo, porque están guiando a personas o un ciego guía a otro ciego, literalmente. Y otro propósito Y el que tercero queremos es corregir y establecer a otros a la verdadera fe. Y esto es fundamental porque eso es una manera de evangelizar. Así es. Tengamos mucho amor, mucha empatía por esas almas que están perdidas, que están buscando a Dios por caminos equivocados. Sí, mira lo que dice, y para terminar, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 al 26. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Fíjate que todo viene de Satanás. Todo es un engaño. La palabra engaño es clarísima. Entonces nosotros y usted que está viendo este programa y que usted está entendiendo lo que es importante, pues tenemos la responsabilidad de preservar el evangelio puro, el evangelio que es, y predicarlo, extenderlo y que muchos ojalá puedan convertirse a Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar para terminar este programa. Yo quiero que por favor, si a usted le gustó, nos deje sus comentarios. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo. Normalmente estos temas son temas que se tratan en un instituto bíblico, pero nos parece pertinentes que se enseñen con valentía, que usted sienta que se le está hablando con muchísima humildad y que estos temas que a veces son tan difíciles puedan ser tratados de la forma más sencilla, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Así que yo le pido por favor que disponga su corazón y vamos a entregarle este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por este programa, Señor. Te pido que nos regales, Señor, la oportunidad de aprender más de ti, de tu evangelio, Señor, de tus enseñanzas. Oramos, bendito Padre Celestial, para que muchos puedan llegar a ti, Señor, a través de
tu palabra, Señor, a través de lo que tú has puesto en nuestros corazones. Quiero agradecer por la vida de mi esposa y de todas las personas que se han conectado, Señor. Te damos gracias por las personas nuevas que están llegando, Señor. Oramos por ellos y oramos, Señor, para que nos permitas con valor, con humildad y sobre todo dándote toda gloria, seguir enseñando tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero terminar haciendo una invitación para el próximo programa. Estos temas cada vez se ponen más interesantes. Vamos a estudiar en el siguiente programa si, por ejemplo, la corriente del gnosticismo es una religión, es una secta. Vamos también a estudiar, otras preguntas. Si, por ejemplo, la cienciología, ¿qué es? ¿Cómo la podremos estudiar? La masonería. Para los que les gustan estos temas, vamos a tratar de tocar algunos puntos fundamentales y con seguridad en los siguientes programas vamos a tratar las otras sectas más conocidas para poder de forma apologética hacer una defensa a nuestra fe. Así es, entonces les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio. De verdad que nos sentimos muy felices de que sean parte de nuestra familia. Recuerden que están nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos pueden encontrar ahí como Cheo y Vivi. En Spotify, recuerden que este contenido está allí. Y pues bueno, no es más. Nos vemos muy pronto en otro programa aquí en Cheo y Vivi.